Bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, Daily, por la invitación. Un saludo a todos y es una satisfacción ver aquí a gente conocida que hacía tiempo que no me encontraba también. Esto es un lujo. A Pedro, a Patricia, veo por ahí. Aquí en Oviedo está Laura, Irina, Verónica. Y bueno, vamos a compartir un tema que yo creo que es interesante al mismo tiempo que es un tema grave, ¿no? Puesto que estamos hablando de que la escuela, con todas las etiquetas que nosotros le solemos atribuir de escuela democrática, escuela inclusiva, pues para el alumnado que tartamudea, siempre a mí me gusta decirlo de esta manera, pues sigue siendo un contexto hostil. Las alumnas que tartamudean se sitúan, a mí me gusta mucho esta expresión, en los límites del sistema, como esas carreteras que no quiere arreglar ni el ayuntamiento ni el gobierno, porque unos dicen que es de aquí y otros dicen que es de allá. Y entonces, a pesar de los esfuerzos que la escuela realiza por avanzar en este proceso de inclusión, pues nos seguimos encontrando con que hay trabajos que refieren pues unas experiencias muy negativas, tal como comentaba algunos de los participantes en el trabajo de Pedro, sobre hablan los tartamudos, ¿no? Son los peores años. Y yo creo que eso es así, fundamentalmente por dos problemas que yo creo que están relacionados y que aquí también vamos a tratar bastante vinculados. En primer lugar, el primer problema tiene que ver con la convivencia escolar y con el denominado bullying. Y el segundo gran problema yo creo que se sitúa en torno a la participación oral. Estos dos grandes temas, que son para mí dos temas fundamentales en la vida de una persona que tartamudea, en su desarrollo, en sus experiencias, yo creo que es muy bueno como punto de partida, y puesto que yo también tengo o defiendo un marco inclusivo, tal como se plantean la participación en clase, y por un lado, y por otro lado, la convivencia, son dos temas que están más vinculados al contexto, a variables que tienen que ver con el contexto, que a variables que tienen que ver con el individuo. Es decir, las barreras no están en el niño, en el alumno, en la niña. Las barreras están en el contexto. Esto quiere decir que están en el clima de aula, que están en las creencias, que están en las actitudes. Y todo esto es lo que hace que la escuela sea un contexto hostil. Y decimos, bueno, la gente es mala, ¿por qué la gente tiene, porque es así, que es hostil, que es que la gente es mala? No. Bueno, o sí, habrá gente buena y gente mala. Yo no voy a entrar en este tema aquí. Lo que quiero decir es que el problema de fondo es un problema por el que yo sé que hay gente aquí escuchando que trabaja, y por eso también me parece una muy buena iniciativa. El problema de fondo es que la tartamudez no se conoce. Y una cuestión es conocerla, y otra diferente, pero también es más profunda, es entenderla. Y aquí está el gran problema, ¿no? Ese chico que tartamudea, esa chica que tartamudea en el aula, es una incógnita que queda ahí, y luego la formación que recibe el profesorado pues no va a dar luz. Y cuando no conoces algo, evidentemente, lo que es muy fácil que cuando no conoces algo, puesto que nosotros siempre buscamos la estabilidad, lo que haces es quitarlo o en alguna medida tratar de evitarlo, suprimirlo, ¿no? Y entonces no quieres atenderlo.
y claro, esto condiciona bastante en la persona del maestro, pero si hablamos de inclusión ya no vamos tampoco ni al maestro o la maestra, ni al alumno en sí mismo. Vamos a la escuela como institución y, si queréis, también nos vamos a la sociedad. Entonces, yo creo que el proyecto que hay que desarrollar para atajar el bullying y para promover una convivencia que no haga de la escuela un entorno hostil, pues hay que buscar un marco que se sitúe a nivel amplio, a nivel de centro como mínimo, a nivel de política educativa queda muy lejos, ¿no? Pero hay que trabajar en los centros en equipo, no vale decir me tocó este alumno o me tocó esta alumna y tengo que cargar con ella, sino que esto tiene que ser una tarea colaborativa y colectiva. Esto que digo es muy denso como inicio porque acabo de explicar aquí conceptos que son bastante profundos, ¿no? Pero yo creo que son ideas que cuesta mucho cambiar. Me gusta mucho la idea de que nosotros estamos en proceso inclusivo, ¿no? Esta idea, pero eso no es nada, porque somos inclusivos, estamos en proceso, vamos hacia. Pero lo que hay que decir es, en cada escuela en concreto, centrándonos ya, es en este hacia, en qué punto estás. O sea, porque puedes ir hacia, por ejemplo, de Asturias a Madrid, pues habrá como unos 500 kilómetros, pero claro, puedes estar aquí al lado, en Mieres, a 15, o puedes estar ya pasando Segovia, más cerca de Madrid, ¿no? O sea, que quiero decir, esta idea de la inclusión, ¿no? A veces nos adormece, ¿no? Estar en un proceso es muy conservador. Y entonces tenemos que avanzar desde ahí para buscar, pues, algún tipo de cambio. Aquí en Asturias desarrollamos, en colaboración con alguna escuela, alguna experiencia concreta, que es lo más interesante, ¿no? Para intentar concebir la tartamudez en la escuela de una manera diferente. Y esto es un trabajo que es el trabajo un poco en el que me voy a inspirar para lo que voy a explicar a continuación, ¿no? Esto es un poco a modo de introducción. Me gustaría caracterizar brevemente también la tartamudez, ¿no? La tartamudez, a mí me gusta mucho, voy a utilizar dos definiciones, una es de Pedro, que está escuchándonos, por un matiz, pero voy a referirme primero a la definición de Sapiro, que la tengo aquí, y que dice que la tartamudez son interrupciones involuntarias del flujo del habla, pero esto añade y las reacciones aprendidas que interactúan con ellas y generan pensamientos y sentimientos sobre uno mismo como hablante, como comunicador y como persona. Después añade que la etiología de la tartamudez se supone relacionada con factores fisiológicos, psicológicos y sociales, y que la tartamudez ocurre en un contexto, que esto también es algo que me interesa mucho, y luego algo que es indudable, que es que afecta y es afectada por todos. O sea, no hay nadie que permanezca indiferente ante la tartamudez. Toca una fibra humana que hace que el oyente natural que está escuchando de repente quede un poco como en shock. Y esto no ocurre con esas disfluencias lingüísticas normales que solemos tener los hablantes, pero cuando una persona experimenta un bloqueo, pues ahí se plantea este tipo de reacción. Afecta y es afectada por todos y afecta en primer lugar al niño, ¿no? Que la experimenta y que empieza a acumular o no un tipo de experiencia, ¿no? Que empieza a hacer que toda su vida pueda girar en torno a la tartamudez o no. Esto dependerá de lo que nosotros realicemos en la escuela. Bueno, si caracterizamos así la tartamudez, lo que me gustaría insistir es en este triple componente, ¿no? Que también insiste la definición de Pedro, ¿no? De factores biológicos. En esto todavía puede haber gente que
que siga a Wendell Johnson y que piense que la tartamudez es algo que se genera desde el entorno. La tartamudez tiene una raíz cerebral, genera estas interrupciones a las reacciones de los otros, ¿no? Pero ahí está ¿no? Por eso es tan vulnerable. Preocuparse y a sufrir por la tartamudez, pues empieza a aumentar un factor psicológico. Y un factor psicológico que podemos decir que se exacerba de una manera negativa en la escuela. Ahí en primaria, o sea, en infantil por supuesto, pero ahí en primaria la labor del profesorado es fundamental. Voy a decir que es más importante en ese punto la labor que puede hacer o que puede realizar un maestro, un alumno que tartamudea, que la que puede realizar incluso un logopeda. Quiero decir, que un logopeda evidentemente va a hacer un gran servicio, pero esta persona que está en su vida, cuando él empieza a tener esta conciencia de su manera de hablar y esta reacción de tipo psicológico, hay un maestro puede, de hecho hay algún testimonio que así lo recoge en el sentido positivo. Lo que ocurre es que no siempre tiene lugar esta relación alumno-maestro en un sentido positivo. Y a partir de ahí, pues de estas primeras experiencias, pues todo puede ir en una dirección o en otra. Lo que se relata repetidamente pues es la hostilidad de la escuela que antes mencionaba. Esta sería un poco pues, la trayectoria habitual de una persona que tartamudea, este tránsito por la escuela, ¿no? Y yo creo que dentro de la escuela pues se va a encontrar, como decía antes, y ahora me voy a centrar un poquito en el bullying, también para caracterizarlo, si tenemos ya caracterizada la tartamudez como con estos tres factores que condicionan, como también dice Pedro, que esto siempre me gusta, una manera de ser, una manera de hacer, una manera de sentir, no es una forma de hablar, es mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que todo este ser, todo este hacer, pues está muy vinculado con lo que el niño y la niña van a hacer en el aula, ¿no? Y esto a veces el maestro no es consciente. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque desconoce la tartamudez. Entonces el alumno lee en voz alta y cuando lee tartamudea, ¿no? Y en este tartamudeo, pues la clase reacciona con unas risas. Y entonces el niño aquí empieza a tener una experiencia. Y el maestro la maestra asisten a esta situación. Aquí ya estamos centrados todos en clase. Entonces la pregunta es, ¿ese maestro qué hace? ¿No? ¿Qué hace? Podemos decir, claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué cuando alguien es diferente, otro reacciona riéndose, ¿no? Esto podemos decir, bueno, pues nos podemos centrar en el problema de habla o podemos irnos para entenderlo bien, estamos viendo que hay una reacción ante la diferencia. Por lo tanto, tenemos que atajar el tema de la diferencia. Entonces, ese sería el primer bloque. Ahí en el libro de los maestros ante la tartamudez, el libro que coordinó Pedro, ¿no? Pues tenemos claramente algún capítulo en el que se recoge esta idea, ¿no? Ahí podemos empezar a ver una situación de bullying. Yo asistí en una escuela de educación infantil, tercero de educación infantil, aquí son 5 años, a un niño que tartamudea, que empieza a tartamudear y otro
reacciona, ¿no? Entonces nos quedamos con esta conducta, entonces la maestra puede establecer un principio general allí pegado a esta situación, o de manera general entendemos que cuando una diferencia hace que los niños, esto es algo que está en la sociedad, pues lo destaquen de una manera negativa y reaccionen de una forma que puede molestar al niño que tartamudea, pues esto nos recuerda a todos pues que ya desde educación infantil hay un tema que tiene que estar presente de manera transversal, que son las diferencias en la escuela. Todos somos diferentes y a partir de ahí podemos prevenir el bullying. Y todos convivimos. Por lo tanto, la convivencia, cómo me siento, cómo me relaciono, eso es algo que ocupa lugar. A la escuela no vamos a aprender conocimiento solo, vamos a aprender a ser personas. Y esto es algo que tiene que estar muy presente de alguna forma desde el principio. Por lo tanto, podemos suponer que este niño que llega a la escuela y que va a tener un momento de tartamudez se puede encontrar con este tipo de reacción, o se puede encontrar con una reacción diferente porque hay una escuela pues, que genera un clima de aceptación. Entonces no se va a desarrollar el bullying. Porque el bullying, ahora voy a tratar de definirlo, el bullying, según Smith y colaboradores, grandes investigadores del bullying, es un comportamiento, es una manera de actuar que se caracteriza por ser dañino para el otro. Es intencionado y dañino contra una persona. Puede ser físico o psicológico. Y se caracteriza también porque ocurre repetidamente, no es un episodio de violencia escolar aislado, sino que es un episodio que se repite y encierra una relación de poder, ¿no? Que va desde el grande hasta el pequeño, desde el que se sitúa en el paraíso de la normalidad y ve a lo que es diferente como algo sobre lo que puede manifestar su superioridad, y entonces así se establece esta relación de poder por el que pues, un alumno cree que puede dañar, someter y tener este comportamiento con otro alumno. Esto es una aberración, si lo pensamos así, porque si pongo ejemplos concretos me estoy refiriendo a que un niño va con la tarea hecha a la escuela y otro se la destroza porque le da la gana. O de que cuando pasa delante de él le da un coscorrón porque está ejerciendo bullying físico, o le quita el dinero, o se lo pide y se lo tiene que entregar. Esto es una gran humillación. Esto es el bullying, este tipo de conductas. O le insultan, o deciden que tú no juegas, porque yo lo digo. O, bueno, aquí tenemos el bullying físico, el comportamental, el verbal, el relacional. Claro, si pensamos en el físico, la investigación muestra que el bullying relacional tiene más impacto a largo plazo que el físico. El bullying relacional es ese que te saca del grupo, que te hace que te deja solo, ¿no? Y te hace vivir con todo lo que esto implica, ¿no? Yo creo que son temas que, claro, hay que conocer cuando después hablamos de la intervención, cuando hablamos de Yarus dice lo mismo que dice el libro de los maestros y la tartamudez. Hay que conocer el bullying, hay que conocer la tartamudez. Si hablamos de porcentajes, una vez que vemos esto, hay niños que van a la escuela a vivir esto, y esto para ellos representa un infierno, porque nadie quiere ir a la escuela así. Ni nadie quiere, de una manera consciente, ser maestro de una escuela que es así, ¿no? Pues esto ocurre al 30% del alumnado. O sea, que podemos decir que un 30% del alumnado, y me sitúo en el porcentaje más bajo de los que encontré en mis revisiones, pues experimenta bullying. Se entiende que esto está
detectado. Quiero decir que hay mucho más bullying, puesto que vamos a ver enseguida que el gran drama del bullying es que el maestro muchas veces no lo percibe, no lo capta. Y entonces su actuación, pues claro, muchas veces pues no es real. Por eso hay que difundir el conocimiento de la tartamudez y el conocimiento del bullying, entendiendo cuál es el concepto, qué tipos y qué consecuencias puede tener en la vida de una persona. Cuando entramos en el ámbito de las personas que tartamudean, pues bueno, si revisamos los trabajos nos encontramos con que en trabajos más recientes podemos decir que un 50 y mucho por ciento, un 60% del alumnado que tartamudea tiene esta experiencia de bullying, ¿no? El bullying es distinto de esto del teasing, de la broma. La broma no destruye a la persona. Todos podemos hacer bromas, ¿no? Pero de la broma al bullying hay un punto. Y claro, aquí caracterizamos claramente esta experiencia de un 50% de estudiantes que tartamudean que presenta bullying y especifica la investigación por su manera de hablar. O sea, que es la causa. Smith, en un trabajo retrospectivo, pensando en adultos, y ya hecho antes del año 2000, pero que es un trabajo que siempre se referencia, refiere que el 75% de los adultos reportan haber sido acosados. O sea, que el porcentaje es altísimo. Estamos hablando de que duplicamos pues, la cifra normal. Todavía hay colectivos que pueden experimentar bullying con mayor intensidad, pero aquí nos encontramos con que la diversidad, lo diferente, pues desata este tipo de reacción cuando hay una cultura escolar que no habla, que no plantea el tema de las diferencias. Las consecuencias del bullying son gravísimas a corto y largo plazo en algunas ocasiones. A corto plazo, pues pérdida de atención, rendimiento bajo, fracaso escolar, problemas de salud emocional y mental. Bueno, pues todo esto representa pues un gran hándicap. Por lo tanto, estamos hablando de un problema grave y tenemos que pensar en cómo, en qué podemos hacer realmente, ¿no? Cuando planteamos estas situaciones, a veces en dinámicas con maestros pongo escenas y siempre entramos en este debate. Cuando el niño tartamudea y los otros se ríen, ¿qué hacemos? ¿No? Y un día una maestra, que no sé si estará por aquí, dio una respuesta muy bonita y dijo, claro, cuando te planteas esto es que ya el bullying te ha comido demasiado terreno, porque nosotros esto lo tenemos, tenemos que trabajar ya pensando para que esto no ocurra de esa manera, no ocurra necesariamente, sino que tenemos que tener un plan educativo, un plan de convivencia, un plan que permita que estas situaciones no se den. Bueno, esto sería una introducción para dejar claros los conceptos, por una parte la gravedad del problema, por otra parte también la esperanza de que todo puede ser de otra manera, ¿no? De que los que estamos aquí por lo menos pues podemos construir una escuela diferente para este alumnado y para todos los alumnos, ¿no? Este sería un planteamiento general. Y en cuanto a la intervención, que luego la detallo más, pero también me gustaría que la gente reaccionase y participase, pues me gustaría referirme después a dos aspectos, ¿no? Uno, y cómo desarrollarlos en la escuela. Uno son los valores inclusivos, que aquí ya dije algo, las diferencias, la empatía. Es bueno hablar de las diferencias, pero es bueno también dejar claro cómo se siente una persona cuando es diferente y otro se burla de esa diferencia, ¿no? Esa empatía, esto es algo que tiene que quedar claro.
Luego está el tema del conocimiento de la tartamudez, cómo difundir el conocimiento de la tartamudez en la escuela. Ese sería un gran bloque, valores inclusivos y conocimiento de la tartamudez. Y luego el otro gran bloque es el plan de participación oral y de comunicación en la escuela. Y no sé, yo este es un tema que siempre procuro estar desarrollando, ¿no? El de cómo trabajar esta participación y entonces, bueno, lo podemos desarrollar un poco más conversando, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que es de lo que se trata, yo creo que con esto que dije ya presenté un poquito el tema. Vale. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, yo tengo acá varias preguntas preparadas para ti, quizás algunas sean las que tienen algunos de los participantes. Si tuviéramos que nominar, a cierto modo, las posibles características que va a tener un niño que tartamudea que es víctima de bullying, ¿cuáles serían estas? Cuando dices las características del niño que experimenta bullying, este tema es muy interesante, ¿no? Puesto que hay la percepción de estos signos de que un niño experimenta bullying, pues el maestro normalmente no suele percibirlos. Este es un problema, ¿no? Entonces, detectamos. Lo primero que tenemos que detectar como maestros es que cuando un niño tartamudea, como acabamos de decir, y esto es una evidencia, el riesgo de que ese niño experimente bullying es muy alto, se duplica. Ese es el punto 1. Por lo tanto, ¿no? Cuando tenemos que tener este cuidado, puesto que la responsabilidad de que el bullying se desarrolle en un aula pues va a depender de esto, ¿no? Luego, claro, el bullying suele ocurrir a un nivel muchas veces muy informal y el maestro lo ignora. ¿Qué signos podemos tener de que un niño está siendo acosado, está haciendo bullying? Pues no es fácil de percibir, porque el bullying, como ocurre a veces con los seres humanos también adultos, cuando se encierran en dinámicas de violencia, uno lo está pasando mal, pero todo lo invita a ocultarlo, a no compartirlo, ¿no? Entonces el niño puede resultar, pues claro, que nosotros vamos a tener una evidencia de que el niño va a tener un signo, evidentemente podemos verlo un poco decaído, pero si el niño tiene tendencia a participar poco, pues tampoco vamos a ver ningún signo. Claro, ¿no? Dice, participa poco, no se defiende del bullying, no se expresa mucho, tiene reacciones emocionales, pero realmente el maestro en este sentido puede ser que no perciba nada en el niño que tiene bullying. Entonces el bullying continúa. Claro, evidentemente, nosotros lo que tenemos que hacer, entonces, desde mi perspectiva, no es esperar a ver signos de bullying, porque hay trabajos que demuestran que, por ejemplo, un 30%, tengo aquí una estadística que dice que un 30% de los niños que experimentan bullying lo comparten con el profesor. Un 30%. Pueden llegar a compartirlo, a decirle algo. Los otros procuran ocultarlo. Frente a este hecho, que estoy respondiendo, por lo tanto, que los signos existen, pero que el niño va a tratar de ocultarlos, solo bullying una obligación. Para llegar a descubrir que el niño experimenta bullying y a poder compartirlo, que es que el maestro de un alumno que tartamudea tiene que tener una consigna, que es conectar personalmente con ese alumno. Esto es fundamental. Mira, yo le dije una vez a una maestra que quería que le dijese pautas y le dije, te voy a dar la pauta fundamental. Porque el niño experimenta acoso. No.
Digo, ¿y tú por qué lo sabes? Digo, porque es normal, como todos. Está en clase, habla mucho, no, él no habla mucho, o sea, no ve. Y entonces digo, tienes que contactar con él. ¿Tú tienes problema para contactar con él? No, ninguno. Entonces vas a hacer lo siguiente. Tú un día, cuando la clase termine, ¿tú qué crees que es lo que más le cuesta a él? Leer. Lo que más le cuesta es leer, porque a veces cuando lee, pues bueno, y se ríen. Entonces, claro, empieza a aparecer ahí signos y eso a él le molesta, sí, bueno, pero es todo así como muy... Entonces digo, mira, tú un día cuando termine la clase te vas a acercar al niño. Esto no es nada idílico, ¿no? Nada imposible, quiero decir. Y le vas en un momento oportuno, y le vas a decir que quieres hablar con él un momento. Quiero comentarte una cosa. Un día que tú veas que está la cosa bien y le dices tú, mira, yo creo que aquí hay algo que te cuesta mucho, ¿no? Y esto lo vamos a tener tú y yo en secreto. Pero solo quiero que sepas una cosa, que yo, que soy tu maestra, yo voy a estar contigo. Y este problema que tú tienes lo vamos a tratar tú y yo juntos, ¿no? Entonces, este contacto es el inicio de todo. A partir de ahí, la maestra va a ver muchos más signos, ¿no? Porque después, una vez que establece este contacto, nosotros podemos hablar con la maestra, así lo hicimos, de síntomas, de sentimientos, y entonces de repente empezó a ver muchísimas cosas la maestra, pero al principio no veía nada. Y entonces, a partir de ahí, de lo que ve y reconoce, pues entonces empieza ya una relación. Por lo tanto, yo lo que estoy diciendo es que en este desarrollo de la escuela inclusiva hay una relación de la maestra, del maestro con el alumno, que tiene que romper la barrera del estereotipo de la tartamudez y del desconocimiento de la tartamudez, para acercarse al alumno y decirle simplemente, yo estoy contigo, voy a vivir esto contigo y esto lo vamos a compartir. Que te gusta leer, pero ya encontraremos tú y yo la manera de que tú puedas afrontarlo sin problemas, y así pues empieza una relación que puede ser muy fructífera. Es un poco la respuesta, que los signos hay que descubrirlos, porque no es algo que tú vayas a encontrar, y de hecho la gente está demostrado que el profesorado no suele verlos. Hay que contactar con el alumno que tartamudea. Y ahora me surgen dos preguntas, Luis. ¿Cómo reducir la ansiedad al leer y cómo flexibilizar la participación de este niño? Porque quizás después que la maestra hace ese toque, empieza a notar más estas cosas. Entonces, ¿qué podríamos de algún modo orientar? Ya. Bueno, respecto, yo en el tema de la participación considero esencial este primer contacto, esta relación, esta proximidad, cercanía del maestro con el niño, y a partir de ahí se trata de compartir la experiencia de participación oral, que es algo que a él le cuesta, ¿no? Y entonces tenemos la ansiedad anticipatoria, ¿no? Por ejemplo. ¿Hay algún trabajo que demuestra de manera clara, y esto habría que confirmarlo, y de hecho es algo que se puede confirmar? Lo que voy a decir es algo que se obtiene de trabajos realizados, de trabajos de laboratorio, mandando a leer a distintas personas en distinto orden. Pero habría que confirmarlo en el aula. Por eso, si hay alguien que tenga alumnado que tartamudea, evidentemente lo tiene que negociar con el niño. Respecto a la ansiedad anticipatoria, parece claro que yo creo que hay dos cuestiones que pueden ayudar. Uno es el estilo de comunicación del aula, ¿no? El tempo, el ritmo del aula tiene que ser adecuado. A veces, cuando observamos una situación de aula, que en la evaluación hay que observarla, vemos que hay momentos de precipitación, ¿no? Y que hay como un ritmo que es como muy desenfrenado, de actividad, de hablar a una intensidad alta. Como que a veces el maestro no sabe imponer un ritmo en el que el tempo baja, porque si tenemos este ritmo de aula muy alto, pues
el niño no va a tener tiempo. Y esto es un principio que, bueno, se ha repetido muchas veces, necesita tiempo. Y si el aula se va desencadenando de una manera muy precipitada todo lo que se hace, los segmentos de actividad, la maestra habla alto, aquí, allí, 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 pues esto va a facilitar toda la disrupción, ¿no? Sí, entonces el maestro tiene que saber dominar este tempo del aula. O sea que ahora vamos a leer. Y como vamos a leer, pues entonces, o sea, va ganando poco el silencio, el tempo y así. O sea que hay una cuestión general, que es de manejo del tiempo en el aula. Esto tiene que ver con la velocidad a la que habla la maestra o el maestro. Yo me encontré, esto siempre lo hacemos con los padres, el ritmo de habla rápida, ¿no? Porque por esta cuestión del tiempo, pero con el profesorado también. Tienes que procurar, pues, mantener un ritmo, una velocidad de habla, una entonación, un patrón que resulte facilitador para todos. Y después iniciamos el momento de la lectura. Si leemos, pues podemos organizar el acto de lectura de maneras muy diferentes. Y yo me voy a referir a algunas, ¿no? La organización del momento de lectura tiene que estar vinculado a dos enfoques, ¿no? Por un lado, la tutoría entre pares, quiero decir, el trabajo por parejas. Nosotros cuando detectamos a un alumno, le asignamos una persona que va a ser su tutor, su par tutor. Esta es una denominación de la inclusión. Y la función de este niño tutor, que seleccionamos, pues porque se relaciona bien con él y por sus características, pues va a ser, pues, compartir las tareas de lectura. Entonces, lo que vamos a hacer es leer por parejas. Lo que vamos a hacer es leer por parejas y a partir de esta lectura, pues a veces decimos, lee esta pareja, y entonces, ¿quién lee? Deciden, ¿no? Este par es un par que da mucho juego, porque la pareja puede decidir que leen juntos, que lee uno, que lee otro, y entonces aquí siempre tenemos un margen. Si a esto le añadimos que yo tengo un pacto con el alumno, pues entonces yo al alumno ya le estoy generando un clima diferente, ¿no? de serenidad. O sea que por una parte tenemos esto, y luego tenemos otra que es cómo se lee. A mí me gusta mucho una pauta que da Fernández Zúñiga en su libro sobre la tartamudez, que dice que cuando se le da el turno al niño, la maestra utiliza un patrón y entonces le da el turno y ahora sigue tú donde pone, y la primera frase vamos a suponer que dice los jardines ingleses. Entonces dice los jardines ingleses, y entonces el niño ya coge los jardines ingleses y entonces sigue, ¿no? O sea, que le da la primera y entonces el niño, cuando quiere, sigue. Tú, de esta manera, pues el hecho de leer o no leer ya se elimina mucho la ansiedad anticipatoria. Cuando decimos, bueno, estás haciéndote fuerte, en esta situación de lectura, así se lo decimos, estás haciendo fuerte, porque esto antes te tumbaba y ahora ya veo que tienes ahí a tu compañero, que tenemos aquí nuestras estrategias y que tú vas leyendo como ya te vas como afianzando más. Digo yo, vamos a hacer una lectura, la lectura que nunca debemos hacer en principio y que no se recomienda, que es la lectura en cadena, que lee uno, otro y otro y otro y otro. Y en este caso, lo que sí se recomienda y que hay algún trabajo que lo muestra y que se puede demostrar en clase es que después de todo este proceso que acabo de describir así brevemente, entonces sí podremos decir, vamos a leer en cadena, y entonces, ¿cuándo lee el niño que tartamudea? El niño que tartamudea no lee el primero, pero leerá en el segundo, tercer o cuarto puesto. Y estos tres puestos, hay trabajos que demuestran que son los ideales para ellos.
¿no? Ellos pueden determinar. El último no, porque se genera más ansiedad, pero en esos puestos pues él va a encontrar confort. Si un maestro es capaz de generar este universo en un aula, yo estoy convencido, primero, contacta con el alumno y después desarrolla este procedimiento para la participación, la vida del alumno, la ansiedad del alumno se reduce. Y hay que tener en cuenta que la ansiedad es una llamada al bullying. De eso también hay alguna... O sea, cuando una persona se muestra ansiosa, insegura, el acosador allí va enseguida, ¿no? Y esto es un poco esta idea de cómo se puede, desde el aula, fijaros que yo estoy hablando, hay un trabajo que es de logopeda y hay un trabajo que es del maestro. Evidentemente, la misión de logopeda, dado aquí en España no hay logopedas en la escuela, hay una figura que es el maestro de audición y lenguaje, que hace un apoyo a los aspectos lingüísticos y educativos. El logopeda, si está trabajando con el niño en la clínica, tiene que conectarse con el maestro y el maestro de audición y lenguaje, pues para colaborar en este proceso de adaptación, pero el que lidera este proceso es el tutor, es el que está más tiempo con el niño en el aula, ¿no? Entonces así vamos generando un clima de participación. No sé si hay alguna... Por acá tenemos varias preguntas, vamos a responderlas. Por acá dice, ¿un niño con tartamudez está condenado al fracaso académico o va a depender de ciertos factores? Hombre, pues no está condenado, está en riesgo, porque todos los problemas de convivencia pueden tener un efecto en el rendimiento. Y todos los problemas de carácter psicológico que va a experimentar pueden hacer, claro, un signo de los que decíamos antes de que un niño empieza a ser acosado, pues baja el rendimiento académico, ¿no? Y entonces, claro, pero antes de ver todos estos signos, contactamos con el alumno. Yo es lo que vengo a decir aquí. ¿Cómo se hace? Pero yo siempre que hice esta propuesta, todo cambió, ¿no? Y luego hay que cambiar un poco los ojos de no mirar al niño y de mirar al contexto, ¿no? Que eso sería también importante, ¿no? Pero yo creo que condenado no. Lo que dice la historia es que los niños han experimentado mucho sufrimiento en la escuela, ¿no? ¿Cómo se deben comportar los padres si el niño transmite el bullying que sufre en la escuela? O sea, si lo informa. Ya. Vaya pregunta. Hombre, esto en los padres genera un dolor grande, ¿no? Entonces, los padres tienen que tener habilidad, porque ante una situación así puedes tener tres reacciones. Una es inhibirte. Y decir, bueno, esto es normal, o no le des importancia, o la otra es reaccionar de una manera agresiva, ir al centro y enfurecido, un centro que ya hay bullying, ya no tenemos, nos enfadamos y solo vamos a empeorar las cosas, ¿no? Y la otra, pues es ofrecer es que es difícil, ¿eh? Ofrecer apoyo al niño en primer lugar ante esta situación, pero yo tuve un problema en alguna ocasión porque ante un niño así los padres fueron a hablar con el maestro y el maestro no entendió nada porque todo fue a peor, porque tú lo que no puedes hacer es desvelar el sufrimiento de una persona en clase de una manera violenta y tiene todo que pasar generándole más violencia y más incomodidad, ¿no? Entonces todo tiene que tener su pauta y su manera de relacionarse. Esta pregunta de cómo reaccionar los padres ante el bullying, pues yo creo que tienen que buscar ayuda y ojalá que la encuentren. Para eso formamos también logopedas, personas que puedan explicar esto, difundir el conocimiento de la tartamudez, porque yo me encuentro muchas veces con que la escuela
está muy ocupada, ¿no? Su sistema de respuesta está muy orientado en una dirección y no es muy receptiva hacia esto, ¿no? Por lo tanto, el padre se convierte en un activista y de manera asertiva, pues tiene que trabajar así y darle al niño recursos, ¿no? Pero claro, es difícil. Daily, ¿me dejas poner un ejemplo que me puso un día una pedagoga muy bonito, ¿no? Porque hablamos del contexto y un día me dijo, si una persona está en el polo y tiene poca ropa, tiene dos opciones. Dice, tú que eres tan inclusivo, tú vas a decir que se derrita el polo norte, para que no pase frío, ¿no? Y yo te voy a decir que se abrigue el niño, porque el polo no lo vas a derretir. Y entonces, por eso siempre cambiamos el contexto y equipamos al niño, ¿no? Y entonces hay padres que tienen en este sentido como mucha intuición, una respuesta asertiva para ir orientando al niño, pero esta pregunta no es fácil. Gracias, Luis. Por acá nos dicen, en las sesiones de logopedia enseñamos a los niños a expresar el desagrado y diversas respuestas o reacciones ante el bullying. Sin embargo, otra cosa es la realidad de cada niño en su escuela y entorno. ¿Existe algún material que permita proyectar situaciones de bullying y que el niño pueda reflexionar y solucionarlos a partir de lo que observa? Sí, bueno, claro. Yo creo que en la misma pregunta está la respuesta, ¿no? El problema de las sesiones de logopedia, claro, Murphy lo explica muy bien. Los logopedas, y hay un artículo también muy bonito sobre los logopedas y el bullying, porque, claro, los logopedas, esto dicen, las sesiones de logopedia tienen lugar en un contexto especial, ¿no? Y entonces, tú allí, como no conectes con el mundo real, tienes que acercarte y aproximarte a esa experiencia. Lo que está experimentando el niño en la escuela, como haya bullying, es mucho más grande que lo que tú puedes aportar allí. Entonces tienes que conectar, porque el que puede conducir eso es, en primer lugar, el maestro. Y, en segundo lugar, es el propio niño, pero hay que estar muy cerca del contexto, ¿no? Hombre, hay un material de Fernández Zúñiga, yo tengo aquí, que a mí sí me gusta mucho, porque la logopedia también va experimentando una evolución, ¿no? Y hay aquí un libro que a mí me gustó, cada vez ya con niños más pequeños, ¿no? Niños que tienen una necesidad de una reestructuración cognitiva, pues hay que dejar de ocultar esta experiencia negativa que tienen en la escuela. Yo creo que que lo tengo por aquí, que es el tratamiento de la tartamudez en niños. No sé si lo veis, este libro es un cuaderno para el alumno, pero a mí me gusta mucho porque las actividades del cuaderno, claro, eso que decíamos al principio, la tartamudez no es un problema de hablar, ¿no? Pero cálmate, aprende a pensar bien, sentirse bien, relaciónate. O sea que aquí entra un poco en este mundo, ¿no? Yo creo que sería una manera de conectar lo que es el mundo de la escuela con el mundo de la clínica, ¿no? Aportando algún material que nos conecte con el maestro sobre lo que el niño puede hacer. Yo le diría a esta persona que para mí la clave está en colaborar abiertamente, directamente con el maestro, porque el maestro lo conduce, ¿no? Dice, el que va a resolver el problema de bullying es, en primer lugar, por medio del maestro y, en segundo lugar, el propio niño, que va a afrontar. Así es. Ahora, Luis, una pregunta ¿qué recomendaciones podemos darle a los maestros ante haber ya identificado el bullying o la discriminación hacia un niño por tener tartamudez? Hombre, yo de lo que vengo diciendo hasta ahora, lo primero y fundamental sería conectar con el niño. Para mí y en mi experiencia, es el punto fundamental. Y luego, a partir de esa conexión,
lo que hay que hacer es conocer el bullying, qué es lo que te está pasando, conocer la tartamudez, qué es lo que te está pasando también, y a partir de ahí generar estrategias de afrontamiento. Estrategias que hasta un maestro puede practicar, y lo que se recomienda aquí es pues esto, qué piensas, qué puedes pensar, juegos de rol, en los que se van poniendo situaciones, te dicen esto, tú contestas esto, qué contestas, qué piensas, qué sientes, tú haces de víctima, tú haces de acosador, yo, y así vamos como entrenando estos papeles, ¿no? Y luego al maestro le diría también que, claro, es fundamental lo que hace con todo el grupo en clase sobre el trabajo de valores, de comunicación y además de lo que hace con el niño, ¿no? Denise levantaba la mano. Denise, ¿tienes alguna pregunta? Puedes prender el micrófono. Profesor, ¿cómo le va? Bien, Como bien. tengo que ir ahorita, entonces ando un poquito apurada. Mire, de verdad que interesantísimo todo lo que has hablado hoy, ¿no? Yo quería oír un poco más, si es posible, qué estrategias nos puedes dar a los logopedas para nosotros ayudar a los padres a que ellos manejen el bullying. O sea, porque nosotros tenemos la consulta del padre generalmente, no la consulta del maestro, sino que el padre llega y dice que a su niño le están haciendo acoso escolar en la escuela. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros los logopedas? ¿Cuál es la orientación que nosotros, los consejos, o si nos das algún material específico para nosotros orientar a los padres cómo manejar esa situación? Gracias, Daily. Sí, sí. Bueno, la pregunta, antes salió una pregunta similar, Denise, y realmente este es un tema difícil, ¿no? Por la experiencia que supone para los padres llegar a un contexto diferente como es la escuela. Entonces hay un tema que es el apoyo al niño, pero yo ahí es donde encuentro una dificultad en el cambio de la escuela, porque la escuela es un proceso interno y aquí los padres se van a encontrar con una dificultad, que es el llegar a cambiar algo. Yo cambiaría la pregunta, con tu permiso, y diría que lo que tiene que hacer el logopeda, él, es contactar directamente con el maestro. Y en ese contacto, a partir de ahí, desarrollar, ahí sí que tenemos estrategias para... Pero claro, es que esta tarea para el padre en sí misma siempre llega a un mundo extraño y resulta mi experiencia. Sé que aquí hay algún padre también, ¿no? Pero para mí es una experiencia frustrante. ¿Por qué? Porque se enfrentan a un mundo y vienen de parte de alguien que es de fuera y entonces no es siempre bien recibido. Entonces, la cuestión para mí es que el logopeda trate de contactar directamente con el maestro y con la escuela. Más. Pero les voy a decir algo más, ¿no? Porque, y una vez que contacta, lo que tiene que procurar cuando hay un tema de diversidad como un tema transversal, yo animaría a los logopedas a crear grupos de trabajo en la escuela. Grupos de trabajo con varios maestros. Y ese sería el marco ideal. Yo creo que un alumno que tartamudea en una escuela merece una respuesta de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que poner el padre ante esta situación es así. Si, Denise, si te hablo de un niño adolescente, yo sí también tengo la experiencia, ¿no? De animar al niño a que hablase con su maestro de los problemas que tenía y también el resultado fue peor, porque lo que falta es algo que siempre se insiste, es el conocimiento de la tartamudez y sin este conocimiento básico vamos a tener un problema. Entonces el logopeda tiene que difundirlo directamente en la escuela, ¿no? Y entonces yo veo ahí, claro, cuando tú dices qué materiales hay, claro, tenemos programas, procuramos desarrollar, pero yo creo que el procedimiento inclusivo
consiste en aterrizar en la escuela y transformarla contactando y colaborando directamente con los maestros, que es un trabajo añadido, ¿no? Pero hay que hacerlo. No te respondo porque hiciste una pregunta muy difícil, claro. Por acá te preguntan, ¿cuál es tu experiencia respecto a los padres que no aceptan un diagnóstico de tartamudez? ¿Qué impacto tiene en el niño? Claro. Los padres que niegan la tartamudez del niño, evidentemente la misión del logopeda ante esta situación, teniendo en cuenta que la tartamudez tiene una dimensión en el habla, una dimensión psicológica y una dimensión social, pues es acercar a los padres a la experiencia y a lo que significa, ¿no? De todas formas, los criterios diagnósticos que tenemos ahora mismo son bastante rotundos, ¿no? Más de un 3% de disfluencia de tartamudez establecida, ¿no? Yo creo que muchas veces yo me encuentro más veces con la situación contraria, de demostrar a unos padres que creen que su hijo es tartamudo que no lo es. Que está, no sé si me explico. Que los padres ya vienen con el diagnóstico hecho, pero si lo niegan, esto me lo encontré yo pocas veces. Esto me encontré a jóvenes que negaban su tartamudez porque la ocultaban, ¿no? Pero a padres que nieguen más bien me encontré a padres de niños con disfluencias normales aterrorizados porque creían que aquello era tartamudez cuando no lo era, ¿no? Más. Sí, yo creo que eso es más común. Y bueno, vamos por acá Silvana nos estaba comentando algo que justamente lo estabas tocando hace poco. Te preguntaba qué opinas de la implementación de talleres grupales escolares para trabajar la aceptación de las diferencias junto a maestros y coordinados con el terapeuta. Un poco de lo que nos comentabas. Pues esto me parece fundamental. Dentro de los materiales que me preguntaba antes Denise, claro, lo que ocurre es cómo... yo esto traté de hacerlo muchas veces, ¿no? Cómo llegar a la escuela desde una persona desde fuera, ¿no? Y entonces, pero yo creo que una de las claves en este sentido, en el libro de los maestros La tartamudez, en el capítulo de Ruth Díaz, pues se explica con bastante detalle cómo trabajar las diferencias con los niños, cómo según van avanzando, pues se van trabajando de una manera diferente. Pero si hacemos un estudio estadístico, todos somos diferentes y a partir de ahí, pues vamos haciendo o incluyendo contenidos de diferencias, de contenidos de convivencia, ¿no? Y esto tiene que formar parte de la escuela. A mí la dinámica que más me gusta es la de listar. Todos somos diferentes y entonces mostrar claramente todos somos diferentes. Y después, ¿qué pasa porque somos diferentes? Pues somos diferentes y entonces pues nos vamos a respetar. Me gustaría tratar otro tema también que siempre me interesa y que también aparece en ese capítulo de Ruth, que es el tema de la cortesía. Eso me gustó mucho leerlo porque yo llevo tiempo también con el tema de la cortesía y la cortesía no es simplemente la educación. Hay dos conceptos que cuando los niños son un poco mayores, a mí me gusta mucho introducir en dinámicas. Uno es el concepto de imagen y otro es el concepto de territorio. Estos son dos conceptos muy bonitos para jugar con ellos en clase. Todos tenemos una imagen, que la podemos hacer físicamente y muy clara. Y la felicidad de todos es que todos cuidemos unos la imagen de otros, ¿no? Entonces, ¿cómo cuido yo tu imagen? Pues entonces la cuido, pues cuando veo algo que me gusta, te lo digo. Cuando siento algo, te lo digo. Cuando siento... Entonces nos hacemos todos cuidadores de imagen. Eso sería el primer punto de la cortesía. Y esto se puede trabajar en el día a día, en la convivencia, de una manera muy clara.
todos cuidamos la imagen de todos. Y esto se pone en una cartulina grande y es muy interesante. Y luego está el territorio. El territorio es tu persona, tu tiempo, tu espacio, tu mesa, ¿no? Y entonces tenemos muy claro que cuando invadimos el territorio de otro, tenemos que ser respetuosos. Y entonces tenemos que procurar no invadirlo.